costa de qué? ¿Todo a costa de qué? A costa de la destrucción, a costa de, digamos, de deteriorar el medio ambiente, a costa de, sí, tener excentricidades en la vida y de tener, digamos, muchas comodidades, ser líderes y tener mucho dinero, pero al mismo tiempo generar una dependencia mundial y generar una dependencia regional que tarde que temprano pues se va a deteriorar porque el petróleo no va a durar toda la vida, ¿sí? Eh, entonces, desde mi punto de vista, yo lo enfoco en que es una maldición porque sí, genera desarrollo y genera movimiento a nivel mundial y genera economía y todo lo que ustedes quieren llamar, pero siempre va a haber como ese lado oscuro y es las personas que sufren, la forma en que se debe que se extrae. Nunca una extracción petrolífera va a ser responsable por más que digan que el fracking o que la extracción de petróleo o minera es una extracción responsable. Jamás va a ser una extracción responsable porque se debe, primero que todo, pues descapotar la corteza terrestre y ahí ya se está generando un impacto ambiental. Y luego de ello, pues perforar la capa y tirarse uno a la naturaleza. Por ejemplo, acá en Colombia ustedes se han dado cuenta de todos los males que han hecho y aún así todavía con el páramo Santurbán, por ejemplo, o sea, eso no debería ser un debate realmente. Yo no entiendo, o sea, es que nosotros todavía en el siglo XXI pensamos, y lo voy a decir así bruscamente, nosotros pensamos con los pies todavía, porque, o sea, ¿cómo es posible que esto es un debate, el páramo Santurbán? Esto no debería ser un debate. Esto debería ser inamovible, inalienable, o sea, es una cosa que es vida, es una cosa que prevalece, o sea, vale más, o sea, vale muchísimo más una botella de agua que un galón de gasolina toda la vida, por más que uno pague 10.000 o no sé cuánto por un galón de gasolina, hombre, estamos hablando del agua, estamos hablando de la biodiversidad, estamos hablando de preservar esto que es nuestro y que estamos privilegiados y lo vamos a dañar. Entonces, digamos que para mí de todo este tema de la extracción irresponsable, para mí es una maldición. Debemos enfocarnos más en las teorías productivas y no extractivas. Ese es mi punto de vista, profe. Gracias, Néstor. Angie. Profe, pues yo también pienso que es una maldición, ¿no? Yo digo que cuánto daño no se le hace a las personas. O sea, todo fue por una avaricia de Occidente, de Estados Unidos, a afectar y a invadir a un pueblo que no tenía nada que ver, pero vio que había un punto de ganancia, que es la extracción del petróleo generaba dinero y pues le generaba más riqueza a Estados Unidos sin tener en cuenta a la gente que vive allá. Entonces, podemos ver que cuántas guerras, cuántos muertos, cuántos niños, cuántas personas no han sufrido y ni siquiera ellos mismos van a obtener las ganancias de su propia tierra. Entonces, pues es muy feo y es muy triste ver que esto pase. ¿Cuántos quieren tener el poder, pero quién realmente lo va a sufrir? ¿Y qué va a pasar cuando se acabe el petróleo? Esta gente va a quedar peor en la miseria porque no va a tener cómo subsistir, ¿no? Y también, pues veía eso del tema de la guerra, esas excusas que utilizan para defender los pueblos cuando realmente se está pues defendiendo pues una economía que solo ellos van a querer. Así es, gracias, Angie. Mayra. Profe, pues para mí también es una maldición, igual que mis compañeros. Se saca provecho y beneficio pues para una minoría de población, o sea, por decir unas cuantas personas. Pienso que lo que trae son guerras y pues de qué sirven, digamos, tanto lujo y tanto carro y tantas cosas tan grandes y majestuosas, sabiendo que no va a haber dónde ponerlas, porque se está acabando con el medio ambiente. Y pienso pues que es como lo que pasa con el narcotráfico, pues no, eso se ve en carrazos, se vende todo, pero todo termina mal y todo tiene un final. Y pues mi opinión, profe. Nada es permanente y nada es completamente duradero en este mundo. Eso sí es muy cierto. Chicos, ¿por qué quise empezar la clase con el video? Porque con el documental, porque para entender un poco Oriente Medio hay que entenderla en términos de eso, precisamente, del transporte y del sistema mundial de petróleo y de las grandes guerras que ha habido
en esta región. Entonces, pues Medio Oriente es aquella región que equivale al suroccidente de Asia. Muchos la llaman Oriente Medio, muchos otros la llaman Medio Oriente, muchos otros la llaman Oriente Próximo y otros tantos la llaman Cercano Oriente. Es una región que incluye a países como Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, el Líbano, Omán, Siria, Turquía y Yemen, y hay algunos que dicen que Chipre y Egipto, que son dos países que están muy cerquita a la región, también son parte de la región. Medio Oriente es el corazón y la prueba viva de que el choque de civilizaciones sí existe, porque en Medio Oriente hay choques tanto de micronivel como de macronivel. Estos países hacen parte de lo que Samuel Huntington llama la civilización islámica, y hay un país de la civilización occidental, que es el Estado de Israel, encallado en el corazón de la civilización islámica de Oriente Medio, y eso ha generado un sinnúmero de guerras y un sinnúmero de conflictos que son bastante conocidos por todos ustedes. Pues Medio Oriente ha sido un epicentro de atención en el mundo por su importancia económica, porque además de ser el hogar de una fuente considerable de petróleo y gas naturales, el lugar donde se puede obtener más fácil y más barato. Entonces los grandes poderes del mundo, como los Estados Unidos, la Unión Soviética durante la Guerra Fría, Alemania, Francia e Inglaterra durante los siglos XIX y parte del siglo XX, y China últimamente, han querido controlar la región de múltiples maneras, y lo han hecho a través de todos estos movimientos económicos y políticos que han instaurado en la región. Controlar el Golfo Pérsico y controlar el Estrecho de Hormuz es una forma también de controlar la región, porque por allí, por estos dos pasos centrales, es por donde pasa y se transporta la mayor cantidad de petróleo del mundo. Oriente Medio es también el hogar del Islam radical, y es el Islam radical el que le ha causado tantos problemas a Occidente, como lo vimos en la noticia de Néstor, pues grupos como el Estado Islámico, Al Qaeda y demás, que hace 5 años cometieron estos atentados en Francia. Pero para ellos, para los que viven en esa región, a ellos no les gusta que los llamen Oriente Medio, a ellos no les gusta que les digan ustedes de Oriente Medio. Para ellos se consideran la gran patria árabe, ellos se ven a sí mismos como parte de algo que se llama la gran patria árabe, y a ellos les ofende muchísimo que les digan Oriente Medio, porque ellos sostienen que este es un invento de Occidente para separarlos y para hacerles la vida imposible a ellos desde hace mucho tiempo. Entonces, como ustedes lo vieron, pues vieron una de las 3 razones o de los 3 factores que permiten entender la importancia de Oriente Medio en el sistema internacional, que la primera es el sistema de transporte de petróleo, la segunda es el magnetismo cultural que tiene la región. Esta es una región que tiene una importancia vital, porque todos de una u otra manera queremos conocer más de esta región, queremos ir más allá y conocer de su cultura, de sus costumbres, de sus tradiciones. Y por supuesto, la gran importancia geopolítica que tiene al encontrarse en medio de 3 continentes, que son África, Europa y Asia. Pero lo que pasa es que Medio Oriente, así como es una región rica en recursos naturales, es una región pobre en democracia. Medio Oriente es la región menos democrática del mundo en este momento. Quizá Turquía, quizá Israel son los únicos estados democráticos de la región. El resto de los países de la región no tienen un sistema democrático que siga modelos pluralistas y modelos liberales como los que se promueven en Occidente. La gran mayoría de los estados de Oriente Medio son monarquías, como el Reino de Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos o el Emirato de Bahrein o el Sultanato de Omán, el Sultanato de Qatar. Entonces, estos regímenes lo que hacen es que trasladan el poder o ceden el poder de un miembro a otro de la familia de generación en generación. Entonces, en estos países de Oriente Medio no hay una democracia. Y en Siria, que es el único país donde se puede decir que no hay democracia, no hay monarquía, pues hay una dictadura de la familia Al-Assad desde hace más de 40 años. Durante la Guerra Fría, Medio Oriente fue una región muy inestable, principalmente el conflicto árabe-israelí, que empezó precisamente
con la creación del Estado de Israel en 1948. Después de que se acaba la Guerra Fría, los sucesivos conflictos entre Irán e Irak, la ocupación de Kuwait por parte de Irak y las constantes intervenciones militares de los Estados Unidos en la región han hecho que la región siga siendo cada vez más y más inestable y que le haya dado cabida a los grupos fundamentalistas islámicos para que hagan de esta región su refugio natural. Grupos como Al-Qaeda, Al-Fatah, Hamas, Hezbollah, el Estado Islámico y todo este grupo de mujahidines que cree en los principios de la Guerra Santa o la Intifada. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Respecto de lo que les he dicho hasta ahora, respecto del documental. No, señora. Entonces, pasemos a analizar las lecturas. ¿Quién hizo las lecturas que había para esta semana? ¿Qué análisis hacen de las lecturas? Sergio, adelante. Profe, pues yo encontré pues la primera lectura que pues Estados Unidos, bueno, pues el Oriente Medio de esa región, precisamente por esos recursos y la importancia del petróleo en ella, el gran petróleo que tenía en ella despertó pues intereses en Estados Unidos, quien sería como el principal precursor de guerras en esa región indirectamente con la Unión Soviética, que pues pretendía pues, posicionar su poder, su régimen en esa región. Pero lo lamentable es que los que sufrieron las consecuencias era la población civil que no estaba involucrada en estas disputas. Pues fue así que encontré que un tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía pues dos objetivos importantes. Bueno, no, se tenía tres objetivos importantes. El primero nos decía que era contener el comunismo. Eso pues porque se sabía que la Unión Soviética era la región más cercana pues, que tenía intereses sobre el Medio Oriente. La segunda era pues presionar o intervenir los nacionalismos regionales pues, que estaban surgiendo entre los países. Y el tercero era adquirir pues esas reservas de petróleo y garantizar una preferencia para que contribuyera a tener estabilidad entre los países productores del Golfo Pérsico. Pues algo en lo que promovía Estados Unidos para poder alcanzar ese poder, pues era buscar sus aliados. Su cooperación era en programas de desarrollo, los cuales también vendían armas para, para generar o persuadir a los países que se involucraran en la causa que tenían. Pues finalmente la segunda lectura sobre la relación de Irán y Estados Unidos, pues, no, pues que actualmente son muy conflictivas, pero en la lectura nos aclara que en el principio no fue tanto así. Que durante la época del Shah, como se vio en el video, la relación entre ambas naciones fue muy de cordialidad, una cordialidad muy estrecha, que pues el motivo fundamental era que los Estados Unidos representaba para Irán un país estratégico para concretar los objetivos centrales que pues, tenía el país, Irán, para lograr hacerle frente a las influencias que surgían del comunismo soviético. Y pues en la segunda medida, y ahí como para terminar, era pues luchar contra el mundo árabe, todo con pues el propósito que el Shah fuera
un gendarme del Golfo Árabe Pérsico y poder controlar toda esa región. Gracias, Sergio. ¿Alguien más quiere complementar lo que nos ha dicho Sergio? ¿O Sergio fue el único que hizo la lectura? Pues señores, señoritas, les cuento que la política exterior de Oriente Medio ha estado basada en 5 grandes pilares. Vamos a empezar del último hacia el primero. Primero, la relación que tienen estos países con los grandes poderes, que es una de las cosas que pueden ver en la lectura y que pueden ver en el documental, y que, como nos lo ha explicado Sergio, ha estado también muy ligado a cómo los Estados Unidos ha interactuado con estas potencias, con estos países de la región, y ha querido Estados Unidos hacer su ley en esta región. Eso también producto de la crisis democrática que hay en Oriente Medio. Como les expliqué, pues en Oriente Medio no hay democracias estables, no hay regímenes que valga la pena destacar a nivel democrático, y eso ha hecho que la región sea un caldo de conflictos y de enfrentamientos armados durante la historia. La importancia geopolítica que tiene la región ha hecho que todos los grandes poderes, como lo dije anteriormente, quieran dominarla, quieran controlarla a nivel político, a nivel económico, a nivel social, y que eso también haya generado conflictos internos dentro de los países de la región. Países que, como Irán, no quieren tener presencia internacional allí, sino que lo que quieren es que les permitan ser autónomos y definir sus destinos de la manera en que ellos mejor lo consideren mejor. La religión también es un factor importante en esta región, porque el Islam es el que dicta las leyes supremas a nivel social, a nivel de relacionamiento entre las personas y de relacionamiento político entre estos países y los demás países del mundo. Y por supuesto la guerra, que, como les dije, ha estado presente en la región desde el mismo año de 1948 en que se creó el Estado de Israel. Y así sucesivamente durante algunas de estas guerras. La guerra del Suez de 1956, la guerra de los 6 días de 1967, la guerra de desgaste entre 1967 y 1970, la guerra del Yom Kippur en 1973, la guerra del Líbano en 1982, la primera intifada o guerra santa en 1987, la segunda intifada o guerra santa en el año 2000 y el conflicto de la Franja de Gaza entre 2008 y 2009. En todos estos conflictos, el Estado de Israel ha tenido presencia, ha sido protagonista o ha sido uno de las partes en contienda. Últimamente, la guerra civil siria entre 2010, que enfrenta a las fuerzas de Bashar al-Assad contra el Estado Islámico, y que los países de Oriente, de Occidente, perdón, por querer hacer más, terminaron haciendo menos, porque pues todos los países de Occidente, le hace Estados Unidos, Inglaterra, Francia, se les ocurrió apoyar al Estado Islámico para tumbar a Bashar al-Assad, y no han logrado tumbar a Bashar al-Assad, pero lo que sí han hecho es armar al Estado Islámico de maneras increíbles, y eso está causando más muertos, más matanzas, más masacres y más desplazamientos en el país. Y pues por último, como así como más reciente, las tensiones, el conflicto que hay entre Irán y los Estados Unidos por todo el tema nuclear. Los Estados Unidos insisten que Irán debe dejar de tener armamento nuclear, Irán pide que le respeten su derecho a la libre autodeterminación. El presidente Donald Trump en enero de este año mandó asesinar al general Qasem Soleimani, el segundo hombre más fuerte del régimen iraní, y el ayatollah Khomeini, que es el líder de la revolución iraní y el que derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, ¿cómo decirlo? Tuvo a bien decir que iba a haber una tercera intifada o guerra santa contra los Estados Unidos, y que se vio impedida realmente por la pandemia, pero si no, quizá hubiese estallado lo que se conoce como la Tercera Guerra Mundial. Estos países tienen una relación muy dinámica con Colombia. La gran mayoría de los países de la región tienen relaciones diplomáticas con Colombia, relaciones diplomáticas muy buenas y en todos los niveles. Sin embargo, nuestro país no reconoce a Palestina como un Estado, que es una de las muchas que han dado los países de esta región. Colombia estuvo a punto de reconocer a Palestina como Estado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. De hecho, Juan Manuel Santos dejó firmado el decreto que
que reconocía a Palestina como Estado, y lo primero que hizo nuestro actual presidente Iván Duque fue derogar ese decreto y no publicarlo. Es también producto no solamente de las buenas relaciones que Colombia tiene con el Estado de Israel, sino también de la influencia que tiene Estados Unidos en nuestra política internacional, ¿no? Una gran cantidad de migrantes árabes y una gran cantidad de migrantes judíos han llegado a este país desde el año 1900, lo que hace que nuestro país tenga una gran herencia, sobre todo de árabes que de judíos. Los judíos llegaron y se ubicaron, se asentaron sobre todo en la zona del Valle del Cauca, y los árabes en toda la costa norte de Colombia. De hecho, algunos de los empresarios costeños más reputados son descendientes de árabes. La cadena de supertiendas Olímpica, por ejemplo, es de árabes, de la familia Char, y que ellos son descendientes de árabes. Entonces, Colombia ha tenido unas muy buenas relaciones y ha tenido y tiene aún hoy en día, sobre todo en la costa Caribe con los árabes, una gran influencia de esta cultura y de estas tradiciones. Y hay una gran comunidad de musulmanes y de judíos en Colombia. Entonces, muchachos, esta es la importancia que tiene Oriente Medio desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, que todos la quieren controlar, y sobre todo desde el punto de vista económico de la producción, transporte y venta de los recursos petrolíferos, de los enormes recursos petrolíferos que tiene esta región y que la han hecho supremamente atractiva para todos los demás poderes. Ahora bien, es tiempo de que ustedes reflexionen. ¿Ustedes creen que el conflicto árabe-israelí tiene solución? ¿Creen que algún día se va a poder llegar a la solución de este conflicto? ¿Y creen que Colombia debe reconocer a Palestina como un Estado, o por el contrario no meterse en eso y seguir siendo un aliado firme y fuerte del Estado de Israel? Los escucho a ustedes ahora. Ninguno va a hablar. Bueno, muchachos, en ese orden de ideas, esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes. El próximo viernes es nuestra última clase antes del parcial final. Eh, no se sorprendan si en el parcial final entran las lecturas, porque al paso que va, creo que ninguno lee, entonces va a tocar obligarlos a leer. La siguiente clase en la semana 15, ya te doy la palabra, Duan. En la semana 15 está una lectura de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre los objetivos de desarrollo y la Agenda 2030, que son los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, que son los que es el tema, el último tema que nos corresponde abarcar en esta clase. Entonces, la siguiente semana pues vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a dejar una última actividad del corte, que como recuerden, el corte tiene como notas la infografía que hicieron de los retos de Colombia. Esa última actividad que voy a poner la semana que viene, la participación en clase, que no les extrañe a aquellos que no participan en clase, que no tengan una buena nota en ese ítem, y el parcial. Duan, ¿ibas a decir algo? ¿Ibas a compartir algo con nosotros? Sí, profe, ¿me escuchas? Sí. Sí, te escucho bien, adelante. Con respecto a la primera pregunta, si Israel ¿cómo es el otro? ¿Me recuerdas ahí las preguntas? Que si tiene solución el conflicto árabe-israelí. Yo creo que no, profe, mirándolo desde un tema también bíblico y profético, que Israel y toda la comunidad judía, digamos que casi que toda su vida ha estado en cautiverio y en guerras, desde los romanos, antes de los romanos, desde los egipcios. Todo el tema casi que profético y bíblico lo dice así también, de que ellos no van a tener como un descanso, pues, eh, durante su estadía en la tierra, pues, como dice la Biblia. Y también porque lo que reclama el iraní y, bueno, y todo el tema de Oriente Medio es la tierra que tiene como posesión Israel desde que se fundó como un país, como desde que fue reconocido como un país. Y pues Israel tampoco se va a doblegar o a irse
pues porque lleva toda su vida tratando de consolidarse como nación, como país. Entonces no creo que eso vaya a tener solución, o no por lo menos tan rápida, o en que las dos partes estén de acuerdo. Eh, y con respecto a la otra pregunta, si Colombia debería eh, Reconocer a reconocer. Palestina como Estado. Ujú. Eh, yo creería que, pues no sé, no sé si eso llegará a traer como conflictos ya con Estados Unidos, como tenemos al aliado como la potencia más grande hasta el momento, eh, porque, porque no, creería que ya nos verían como un enemigo. No sé si por eso tampoco Colombia, en el momento en que Israel se consolidó como nación, tampoco firmó por ellos. Por el mismo tema, no sé si es que Colombia es como indecisa, como no, no quiere estar en ningún lado, pero quiere tener beneficio de los dos. Algo así lo veo yo, entonces tampoco lo veo como esa relación con Palestina. Gracias, Juan. Néstor, Profe, digamos que con el tema este del conflicto ¿qué? Árabe-israelí, pues es un conflicto de nunca acabar realmente. Se citaban dentro de las lecturas también. Y es que ellos siempre han tenido como ese conflicto, y yo creo que son dos polos opuestos. Ellos siempre han tenido su conflicto ideológico, religioso y territorial, que es, sin lugar a dudas, yo creo que es por lo que se pelea casi siempre. Y ellos a lo largo de la historia de esos dos contrincantes, pues siempre ha habido como esa discrepancia en temas religiosos y son temas muy delicados, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de nunca acabar y como lo decía mi compañero, pues realmente es muy difícil porque son dos polos totalmente opuestos y cada quien defiende lo suyo, ¿no? Entonces pienso eso, profe. gracias. Néstor, aquí Jorge nos dice que él cree que sí se puede acabar la guerra con las energías renovables, pero que es un tema al que se le toma bastante tiempo. Y sí, pues la verdad es que igual el conflicto no es solamente por los recursos petrolíferos, sino también por otras variables religiosas y demás. Oscar, buenas noches. Hola, profe, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Muy Profe, se fue la luz aquí, lamentablemente no pude ver el documental completo, solo una parte, y me acabé de conectar pues cuando estabas consultando las lecturas, pues si puedes escribir el nombre del documental Y sería chévere porque estaba sí, engomado pues viéndolo y se llama History 101 y está en Netflix. Ahí les acabo de Netflix, poner sí. el título. Ay, gracias, profe. Eso por un lado. Y por el otro, importante, sobre todo el conflicto, hay varios temas aquí. Y es que la caída del muro de Berlín, el conflicto directamente entre Cuba, Estados Unidos, el conflicto de la guerrilla más antigua que tenía Latinoamérica con las FARC y a su vez el conflicto de la ETA y demás en Europa, eran uno de los grandes conflictos. E igual, ¿por qué los traigo a colación? Porque de alguna manera esos conflictos han entrado en acuerdos y demás. El único conflicto que sigue muy vivo, que de alguna manera, poniendo palabras de Diana Uribe, es una guerra mal cerrada. La Primera Guerra Mundial trajo consigo la Segunda Guerra mal finalizada trajo consigo la Guerra Fría, y una finalización de la Guerra Fría mal llevada perdón, la guerra del Medio Oriente y lo que estamos viendo, el conflicto Palestina, Israel y Palestina directamente con la responsabilidad europea, que fueron y le otorgaron ese pedazo de tierra allí a Israel, siendo que eso ya era un pueblo, ¿verdad? Que los obligaron directamente de alguna manera a desplazarse de un lado porque esa tierra ya tenía dueño. He ahí, y me parece muy importante la noticia al principio de la clase que trajo Néstor, el tema de los ataques terroristas a Europa. De alguna manera, eso es una repercusión, no los justifico ni mucho menos, ni me faltaba, pero de alguna manera el tema de la migración africana a Europa y el tema del Medio Oriente y estos ataques terroristas son una manera que Europa no ha reconocido su responsabilidad con ese conflicto y está abierto es por culpa europea directamente, diría yo.
Y en cuanto a Colombia, pues para terminar la pregunta, un país sin identidad, de alguna manera, como la profe nos lo ha venido recalcando semana tras semana, sin ningún tipo de identidad en relaciones internacionales, no podemos nosotros venir a decir, no, sí, reconozco a Palestina, no, sí, porque como la profe dijo, eso es una decisión del norte. Y si el norte reconoce mañana o desconoce el día de mañana, nosotros vamos a seguir ese camino. Entonces, más bien de mirar al Medio Oriente, miremos como hicimos hace 8 días, el ejercicio muy bueno que es mirar las elecciones de Estados Unidos, porque esas son nuestras políticas internacionales, lo que diga el país del norte. Gracias, profe. A ti, Oscar. Ferney. Doctora, buenas noches. Yo creo que el conflicto entre israelitas y palestinos pues es un conflicto de nunca acabar, como lo decía el compañero, puesto que confluyen bastantes factores como lo es el religioso, el económico, el territorial que cobra cierta trascendencia, puesto que al ser un territorio de bastante riqueza, pues genera conflictos. Entonces, esta riqueza lo que generan es que día con día se agudiza el conflicto y con el apoyo de ciertas potencias que Estados Unidos, por ejemplo, quiere que Palestina pues, que sea una nación independiente, pero que Estados Unidos pues le hace que, en todo modo que exista un conflicto de lugar porque tiene intereses ahí como los intereses económicos. Entonces, como decía Barack Obama, que lo mejor que le podría pasar a esta zona era que Palestina fuera un estado independiente y autónomo, que vivieran en paz con los israelitas y que existieran unas buenas relaciones entre los dos estados. Y por otro lado, pues creo que Colombia puede incluirse en ese país y adelantarse a los hechos, pues debe esperar a que el tiempo pues sea que diga si es viable o no es viable reconocer a Palestina, porque pues no debe interferir en las decisiones, en las relaciones de dos o más países o estados. Gracias, Ferney. Y terminamos contigo, Javier. Pues, profe, respondiendo a la primera pregunta, pues yo creo que en Medio Oriente no va a existir paz o tranquilidad hasta que el petróleo tenga una connotación de importancia diferente, o sea, hasta que las energías renovables, como dijo un compañero, lo sustituyan o hasta que se acabe, que no haya más. Bajo ese entendido, para Estados Unidos o por lo menos para Occidente dejaría de ser importante el Medio Oriente y los dejarían solucionar sus problemas como ellos a bien tengan. O sea, no habría injerencia de Occidente en Oriente. Y pues respecto a si Colombia debe reconocer a Palestina como Estado, pues yo creería que sí, debería reconocerlos. El problema es que si lo hacen, Estados Unidos tomaría represalias contra Colombia, pues por lo menos de manera diplomática o económica, de alguna forma se desquita, eso es fijo. Lamentablemente, cuando dependemos pues de los Estados Unidos, hace que estemos muy limitados a tomar muchas decisiones en materia de política exterior, como lo comentaron algunos de ustedes. Muchas gracias a todos los que hicieron las lecturas, los que participaron en el debate de la clase de hoy. Acuérdense que la idea no es solamente que yo hable y hable y hable, sino que ustedes también tengan la oportunidad de hablar y de analizar estos hechos de relevancia nacional e internacional. Yo me despido de ustedes por esta noche, les deseo un feliz fin de semana, una feliz semana la semana que viene y nos vemos dentro de 8 días. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, profe. Muchachos, compren pitanga. Pitanga y pola. Esa es la recomendación, sí.